Hola, nuevamente estaremos leyendo el libro de Francisco Mora. En este caso vamos por el capítulo número 9. Bien, y esto inicia así. 9. Distinguiendo y clasificando. Aprender. Aprender es una de las conductas, conscientes o inconscientes, más viejas del mundo. Aprender es innato. Aprender es intrínseco al proceso de la vida misma, un proceso consustancial a la supervivencia como lo es comer, beber o reproducirse. Y aún esto lo último requiere de un proceso de aprendizaje particularmente en primates y humanos. Aprender es, en su esencia, ser capaz de sobrevivir. Y sobrevivir es la ley suprema de todo organismo. Aprender es un proceso cuya maquinaria molecular genética ya existe en los seres unicelulares, desde luego un proceso molecular enormemente elaborado en los seres con sistema nervioso, comenzando con los invertebrados. Un caracol, por ejemplo, ya tiene una poderosa maquinaria neuronal con la que aprende a distinguir lo bueno, acercándose a estímulos recompensantes como puede ser el alimento, y de lo malo, alejarse de aquellas fuentes que producen daño en su entorno. Un ser vivo que no aprende o aprende mal es un ser vivo que perece pronto, aun estando en resguardo de sus congéneres. Con el proceso evolutivo, primero con la aparición de los ganglios neuronales y después con los cerebros más complejos, se han elaborado códigos que vienen impresos en la genoma de cada especie y que empujan al aprendizaje. Cuando se nace, aprender es el primer mecanismo cerebral que se pone en marcha para adaptarse al medio ambiente. Una gacela inmediatamente tras nacer ya pone en marcha los mecanismos innatos genéticos que en interacción con ese medio ambiente que le rodea le permiten aprender y pronto consigue en menos de 15 minutos correr alrededor de su madre. Es más, la gacela aprende en esos pocos minutos no a correr alocadamente por la pradera expuesta a los depredadores, sino a hacerlo muy estrechamente alrededor de su madre. Aprende pronto que la madre representa protección y defensa. Aprendizaje que amplía y desarrolla con rapidez, extendiéndolo a otras conductas dirigidas, siempre primero a mantenerse viva y después a preservar viva su especie. Pero para aprender hay que estar en contacto permanente con el mundo, vivir la sensorialidad del mundo y tocarla, expresar la conducta con el movimiento. Ninguna gacela aprendería a correr como sus congéneres si tras el nacimiento se aislara de su entorno natural y se tratara de enseñarla a correr solo mostrándole reportajes y películas de cómo lo hacen otras gacelas. El contacto directo con el mundo físico a través de la conducta es un acto motor necesario, absolutamente imprescindible para que los códigos genéticos se pongan en marcha y llegue el aprendizaje a la gacela. Y eso incluye, como ya se ha señalado, a toda otra serie de ingredientes necesarios para aprender que van desde el componente sensorial, emocional y al componente motor. En su esencia, el proceso de aprendizaje básico del ser humano no es muy diferente al de la gacela, y esta es ya una gran enseñanza que proviene no solo de la biología molecular y el conocimiento de cómo funciona el cerebro, sino del conocimiento del propio proceso evolutivo. Y es que la gacela y el niño, o para cualquier otro caso de otro mamífero, comienza aprendiendo a través del juego. El juego en el niño se produce utilizando esos mecanismos de la curiosidad, que están conjuntados, ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, con la emoción, la recompensa y el placer. El juego es un mecanismo inventado por la naturaleza a través del cual el niño aprende y adquiere habilidades y capacidades de un modo eficiente y que le hace más apto en el mundo. Es el proceso por el que en las primeras edades se realiza casi todos los aprendizajes positivos posibles.
Solo hay que observar la conducta de un niño de 2 o 3 años ante un juguete. Lo que el niño está haciendo en su juego es obedecer a mecanismos de su cerebro que le llevan a experimentar en todo aquello que le resulta curioso y con ello aprender del mundo, aprender a tomar medida motora de las distancias entre los objetos, entre su propio cuerpo y los objetos que hay alrededor, construir programas neuronales en su cerebro que utilizará más adelante para realizar con seguridad y precisión una determinada conducta. Y del mismo modo, que las habilidades motoras, el niño desarrolla las habilidades perceptivas, discriminativas, despertadas por los estímulos sensoriales que le rodean a través de la visión y el tacto, la visión. El niño juega porque le produce placer hacerlo, sin saber que, por supuesto, que es el mecanismo diseñado para la naturaleza, para empujarle a aprender. Todo niño experimenta una necesidad, lo que es la de aprender, que la empuja al juego y que solo sacia con el juego, puesto que este es placentero. El placer es un mecanismo último con el que se disfraza el aprendizaje, que es lo que le permitirá conseguir los objetivos de la naturaleza. Le demanda lo mismo que cuando siente hambre, le empujan a comer. El juego, pues, es el mecanismo mediante el cual el niño, aprendiendo, cambia su propio cerebro y con ello enfila su camino hacia la pubertad, la adolescencia y la juventud. Aprender es, en su esencia, el proceso en virtud del cual se asocian las cosas. Sucesos del mundo se distinguen las cosas, perros de gatos y de sillas, se clasifican cosas como animales de objetos y gracias a los cuales adquirimos nuevos conocimientos. Valga como ejemplo más interesante y significativo el siguiente experimento realizado por mí mismo. Vamos a ver de qué trata. Si a un mono se le muestra una jeringa y luego se le aproxima a la boca y con ella se le da de beber un líquido azucarado, el animal pronto asociará la forma de la jeringa con algo bueno y placentero. El mono, cada vez que se repite esta operación, se abalanza con la mano, coge la jeringa y se la acerca a la boca. Si tras este aprendizaje a este mismo mono se le muestra de modo alternativo dos jeringas, esta vez de distinto color, una blanca o una gris y otra de color azul, conteniendo la primera el líquido azucarado y la segunda una solución salina, que es un líquido aversivo para el animal, al principio responde ante la visión de ambas jeringas como si las dos tuvieran líquido azucarado. Qué interesante porque ya lo asoció. Tras probar el contenido de las dos jeringas varias veces, al cabo de un tiempo, el mono se abalanza sobre la primera jeringa, pero no sobre la segunda que rechaza. El mono ha aprendido claramente a distinguir entre el color de las dos jeringas y las ha clasificado basándose en su significado, bueno o malo, y sus colores. Pero también es aprendizaje desaprender una respuesta previamente aprendida. Por ejemplo, si a un mono en el laboratorio se le muestra un cacahuate, que es un maní, cuya forma no ha visto nunca antes y se le da de comer, rápidamente aprende a reconocer su forma y asociarlo con algo bueno, lo que es la comida, ¿no? Y cada vez que se le muestre, se abalanza sobre él, lo coge en las manos y se lo lleva a la boca. Pero si a ese mismo mono se le muestra el mismo maní y no se le deja cogerlo y esa frustrante operación se repite durante varias veces, el mono pronto aprende que aquel cacahuate maní ya no representa comida y deja de interesarse por él. El mono ya no asocia el maní con refuerzo. Aprender y sus mecanismos es la esencia de todo este libro y por ello el aprendizaje. De una u otra forma o perspectiva se encuentra esparcido a lo largo y ancho de cada capítulo. En el capítulo 3, por si quieren ver mi anterior video, por ejemplo, vimos que el niño aprende temprano,
desde el mismo nacimiento, sino antes, de muchas maneras. Aprende de modo computacional, inconsciente nada más nacer. Aprende mimetizando lo que hacen los padres, los maestros u otros niños. También lo hemos comentado. Aprende a compartir y ver en los demás otros que son él mismo pero diferentes y con los que se comunica primero a través de la emoción y la empatía y luego con la palabra. Aprende al mismo tiempo que esto último a distinguir, clasificar y adquirir conocimiento, conocimiento que le lleva a saber que es un niño y no un gato, y que un gato no es un pájaro, y que entre los gatos hay grandes, hay enormes, con manchas que se llaman tigres, y otros pequeños de colores, formas y conductas diferentes. Y es con ese proceso de clasificar y subclasificar con el que se expande su conocimiento consciente en el mundo. Pero el niño también aprende cómo mover los brazos de manera coordinada, de modo coordinado, perdón. Aprende a mantener la postura erecta, recta. Se aprende a ser preciso en los movimientos que nos llevan a coger las cosas de nuestro entorno con seguridad. Se aprende a hablar, a manejar el idioma materno con soltura e incluso otros idiomas al mismo tiempo. Y se aprende a montar en bicicleta o caballo o a conducir un coche. Interesante. El ser humano en particular es una máquina de aprender constante, desde el nacimiento hasta la muerte. Y es a través de todos estos aprendizajes que el ser humano cambia constantemente en su conducta y su pensamiento, como consecuencia de cambiar su propio cerebro. Ya hemos visto que hay muchos tipos de aprendizaje. Uno, del que somos conscientes mientras aprendemos. Asociar ideas, sacar un hilo de razonamiento de ellas, deducir, comparar, hacer matemáticas. Es decir, un proceso que refiere a la asociación de hechos y sucesos con el tiempo y que podemos evocar y contar tras memorizarlo. Y el aprendizaje explícito. Su sustrato neural está radicado, o sea, todo esto es el aprendizaje explícito, lo que está radicado en muchas áreas de la corteza cerebral, como es la prefrontal y temporal, y también del sistema límbico, hipocampo, y por otro, el aprendizaje implícito, que es inconsciente, es decir, él no se puede evocar verbalmente lo aprendido, pero no requiere de los procesos cognitivos conscientes del aprendizaje explícito. En este aprendizaje implícito, el proceso es automático y requiere tiempo y repetición y con él se adquieren habilidades visuomanuales. Visuomanuales, montar en bicicleta. Participan, eso es lo que quiere decir, ¿no? Cuando uno aprende a montar bicicleta ya para toda la vida. Participan en el áreas cerebrales como la corteza cingulada anterior, los ganglios basales, el cerebelo, corteza premotora y es el último, un aprendizaje filogenéticamente antiguo, ya que ocurre en los animales desde hace millones de años. Por ejemplo, la adquisición de muchos hábitos es un mecanismo de aprendizaje inconsciente. El individuo no sabe propiamente que está aprendiendo, como tampoco lo sabe el niño cuando, cuando está jugando y aprendiendo a medir distancias entre los juguetes que utiliza y que están esparcidos a su alrededor. Si alguien se dedica a apilar troncos por primera vez en una leñera y lo hace de una manera ordenada y todos los días al cabo de poco tiempo lo hará más rápido y con más eficacia. Lo mismo ocurre si se le indica que redibuje todos los días con lápiz los contornos de algunas figuras, pues también al cabo de unos días lo hará más rápido y con más precisión. Eso es muy interesante. El cerebro de estas personas ha aprendido sin que sean conscientes de ello. Es igual, igual ocurre si a alguien se le da una página que contenga una secuencia de letras y se le pide que se las ordene de alguna manera, pero no se le dice nada más. Las letras, sin que la persona lo sepa, ya vienen con ciertas reglas de ordenamiento. Por ejemplo, en la lista se puede ver que hay varias secuencias que se repiten a intervalos. Por ejemplo, la T.
siempre viene seguida de la X. Pues bien, lo curioso es que la gente pronto capta esta regularidad sin estar segura de lo que esto puede hacer, lo que se le pide y tiende a colocar todas las D y las X juntas donde no lo están. Pero si luego se les da otra secuencia con diferente de letras, donde ahora la D se les sigue de la Z, muchos pronto se dan cuenta y las ordenan de otra manera. Es decir, se ha roto la primera regla de X y se encuentra otra nueva de Z. Pues bien, las personas expuestas a este proceso adquieren nuevas reglas de modo cada vez más rápido. La persona sin saberlo inconscientemente aprendido se ha visto varias áreas del cerebro son responsables de este aprendizaje, como la corteza premotora, repetición en la secuencia de un acto motor aprendido, y la corteza cingulada anterior, como lo mencionábamos, ¿no? Convergencia, percepción, emoción y acción. Hay otros aprendizajes como el procedural, el de conducir un coche o el que participan otras estructuras cerebrales como el cerebelo o los ganglios basales. Todos estos aprendizajes implícitos difieren de esos otros explícitos, como saber dónde existe un tramo de carretera peligroso o participárselo a alguien. Como veremos en el capítulo siguiente, a propósito de la memoria, existe una interacción entre estos dos tipos de aprendizaje, explícito y implícito. Por ejemplo, moverse en el espacio conocido implícitamente o de modo no consciente, como la casa propia, los estímulos sensoriales que existen en ella, facilita el aprendizaje y las memorias explícitas creadas en ese entorno. Un buen ejemplo es que quizá la relativa facilidad con la que otros niños adultos expuestos a un ambiente multilingüe aprenden otros idiomas, los niños, y por ejemplo los que van a, perdón, de muchas nacionalidades. En cualquier caso, aprender y memorizar es una unidad neurobiológica. Por ello, algunas formas de aprendizaje, perdón, mm, las he dejado para ser explicadas en el siguiente capítulo de la memoria. Y es que no hay aprendizaje sin memoria en el cerebro y por ende la conducta. Eso lo vamos a ver a continuación en un momento. Vamos por el capítulo número 10, guardando lo aprendido. Memoria. Memoria es el proceso por el que retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. Y en el ser humano, la memoria, además de ser base de la supervivencia, como en todo ser vivo, es el vehículo por el cual se transmiten los conocimientos y se crea cultura. Memoria es también evocar lo aprendido cada vez que queramos y hacer uso de ello. Bien, en el contexto de una conversación, es un acto de conducta o simplemente un proceso mental consciente determinado. Pero la memoria no es un evento cerebral único que está detrás de todo aquello que se aprende, sino que del mismo modo que ocurre con los aprendizajes, hay varios sistemas o tipos de memoria. Unos son conscientes y otros no. Las memorias conscientes refieren a hechos o sucesos ocurridos que podemos evocar y contar. Son memorias declarativas, explícitas, por ejemplo, dónde y qué conversación mantuve ayer con un amigo. Y este tipo de memoria es la que suele referir de modo más general a lo que propiamente es la memoria humana, ¿no? Aquella de la que hablamos todos los días y que se pierde o deteriora con la edad debido a enfermedades neurodegenerativas como las demencias. Dentro de este tipo general de memorias explícitas se incluyen muchos otros dependiendo, por ejemplo, del tiempo que seamos capaces de retener y evocar un suceso. Una de ellas es la memoria a corto plazo, que nos hace capaces, por ejemplo, de retener un número de teléfono por un corto periodo de tiempo. Todos tenemos la experiencia de que
mantenerlos en nuestra memoria el nuevo número de teléfono solo el tiempo que nos permite marcarlo en el aparato y tras ello se olvida. Sí, muy cierto. Pero hay otras muchas memorias conscientes desde las que nos permiten recordar un suceso de toda la vida, que las que son las memorias, ¿no? A largo plazo, o hasta aquellas otras que pueden durar la ráfaga de un segundo, o decaen o se pierden del mismo modo, que es una memoria icónica. Y en medio además tenemos la denominada memorias de trabajo. Muy interesante. Manipulación temporal de información que nos permite hilar los conceptos que evocamos en el pensamiento y así poder razonar o pensar, etcétera. Muy bien. Por otro lado tenemos las memorias inconscientes que son diferentes a las que acabamos de describir. Por ejemplo, somos capaces de aprender a montar bicicleta, a escribir en un ordenador o a conducir un coche. Este aprendizaje es guardado en la memoria, en nuestro cerebro de una manera clara y solo se evoca cada vez que queremos montar de nuevo en bicicleta o golpeamos las teclas del ordenador, es decir, son memorias que no son expresadas de modo verbal consciente. La evocación de este tipo de memoria se realiza eh, perdón, de este tipo de memoria se realiza a través de un acto de conducta, un acto motor. Lo mismo que el otro tipo de memoria explícita. Se manifiesta relatando un suceso con palabras. Este se evoca sin palabras, simplemente mostrando que montamos en bicicleta. Son las memorias no declarativas o implícitas con las que guardamos infinitas cosas cotidianas de todos los días, desde hacer la salsa de tomate o batir huevos en la cocina hasta la rapidez con la que ejecutamos la lectura de un libro. Mira, interesante yo cada rato. Pero hay además muchos otros tipos de memoria. Por ejemplo, existe un tipo de aprendizaje y memoria que permite asociar sucesos de los que no somos conscientes, pero que nuestro cerebro aprende y memoriza y que facilitan nuestra relación con el mundo. Sirve el siguiente ejemplo. Observemos a un perro hambriento. Pobres perritos. Cuando se le presenta un plato de comida. Y vemos que el perro saliva. Ahora en un experimento diferente y delante del mismo perro hambriento, en lugar de presentarle la comida, hacemos sonar una campanilla o un timbre. Como el experimento de Pavlov, ¿no? Este es el experimento de Pavlov. Muy interesante. Veremos que, como era de esperar, en estas nuevas condiciones el perro no saliva. Ahora hagamos un tercer experimento y en este cada vez que se le acerquemos la comida al perro, hagamos sonar esa misma campanilla o ese timbre del mismo tiempo. Repitamos este último experimento muchas veces. Pasado algún tiempo, hagamos un último experimento. En esta ocasión solo hacemos sonar la campanilla o el timbre sin aproximar el alimento. Y esta vez, al contrario de lo que observamos la primera vez, el perro ahora sí saliva. Está claro que el animal ha asociado el sonido de la campanilla o el timbre con la comida y la presentación de uno u otro hacen al animal anticipar el alimento y realizar la respuesta de la salivación. El animal ha aprendido y memorizado la asociación de dos estímulos y su correspondiente respuesta a lo mismo. Y de nuevo, esto es un tipo de memoria no declarativa que en el ser humano ocurre del mismo modo y que no es expresable con palabras. Un último tipo de aprendizaje y memoria que vale la pena descartar es aquel por el que cuando un suceso viene ligado a un acontecimiento emocional, tiene tanta fuerza para ser guardado en nuestro cerebro, valga en este caso otro experimento, por ejemplo, a un animal se le da un pinchazo muy suave sobre la piel o un estímulo eléctrico cada vez
capaz de evocar una determinada respuesta motora, sea la contracción de un músculo sin dolor. Si este estímulo se repite varias veces sin más consecuencias, es decir, que el estímulo no se siga de un daño o recompensa, el animal termina no realizando respuesta o conducta alguna ante el estímulo. Esto señala que se ha habituado al mismo. Si por el contrario el estímulo sí tiene consecuencias, sea este dolor o placer, entonces la respuesta se potencia, es decir, el animal se sensibiliza claramente ante dicho estímulo y aumenta su respuesta. En este último caso, ha guardado en la memoria el significado de ese suceso, tanto que posiblemente siempre evite dolor o repita la conducta correspondiente a aquellos estímulos. De nuevo, no se necesitan muchas palabras para enmarcar estos procesos de aprendizaje y memoria en la cotidianidad de nuestros días. En particular, cuando somos niños, en las memorias de tipo explícito, consciente, desempeña un papel fundamental el hipocampo, así como otras estructuras adyacentes como la corteza entorrinal, perirrinal y parahipocampal. Y hoy no me voy a poder memorizar esto. Y la propia amígdala. Y todas ellas constituyen lo que se conoce como el sistema de memoria del lóbulo temporal medial, SMLT. Sin embargo, el hipocampo, aun cuando esencial para formar memorias, no es el depósito definitivo de estas, sino lo que es la corteza cerebral. De hecho, el hipocampo solo es un depósito temporal de estas memorias, algunos años que después pasan a ser guardadas de modo permanente en la corteza cerebral. La neurobiología actual revela que cada área de la corteza cerebral, cada circuito neuronal lleva intrínseca en sus redes la memoria, por ejemplo, la memoria perceptiva de nuestro cuerpo a través del tacto que se encuentra en las áreas somatosensoriales de la corteza parietal y también en las áreas motoras de la corteza frontal. Del mismo modo, guardamos la memoria perceptiva visual de nuestro cuerpo en las áreas visuales y de igual forma para otros sistemas sensoriales como la audición. Como antes hemos señalado, el almacenamiento definitivo de memorias conscientes, las que manejamos todos los días y que tienen su primer depósito en el hipocampo y que tuvieron lugar en nuestra niñez o hace 30 años, tardan muchos meses o incluso años en ser depositadas en la corteza. Este proceso se conoce como consolidación. Interesante. Los modelos recientes computacionales de consolidación de la memoria sugieren que las huellas iniciales de la memoria, en el momento en que se realiza el proceso de aprendizaje, se establecen tanto en la corteza cerebral como en el sistema temporal medial. Cada vez que el evento mnemónico de memoria es evocado, el mnemónico será evocado o recreado, hay una interacción entre ambos sistemas, dando lugar a un pequeño aumento de las fuerzas de las conexiones sinápticas en la corte cerebral del área correspondiente. En términos neurobiológicos, esto quiere decir que el aumento de la fuerza de los registros de memoria es equivalente a los campos en la eficacia sináptica entre conexiones coordinales y en la corteza cerebral y conexiones en la corteza cerebral y el sistema temporal medial. Los procesos de memoria, como ya señalamos a propósito del aprendizaje, posiblemente conlleven a una cooperación entre los sistemas conscientes y los no conscientes, al menos en lo que refiere a su expresión en la conducta. Está claro que en el caso de las memorias declarativas, un suceso cualquiera se nos ocurra, como conocer a una persona que nos impacte, puede modificar nuestra conducta y lo sabemos, somos conscientes de ello. Estos tipos de memorias pueden ser evocadas, traídas a la conciencia, a la mente, bien como pensamientos sin más o como una imagen visual. Frente a ellos, sin embargo, los otros tipos de memoria de los que ya hemos hablado, las no declarativas, son inconscientes y en ellas el conocimiento adquirido se expresa en los propios mecanismos de la conducta, sin que nunca pueda aparecer conscientemente ninguna traza de esta última memoria.
En otras palabras, un suceso que nos ocurra y del que hagamos memoria no consciente se registra a través del área del cerebro que luego pueden modificar nuestra conducta y es así como sin saber, porque hay personas, lugares, cosas, animales que nos pueden resultar desagradables debido a que alguna vez ocurrió algo relacionado con ello, de lo que no guardamos un registro de memoria consciente. Un ejemplo de este proceso fue expuesto en el capítulo anterior sobre el aprendizaje de los monitos, creo. Todo lo que acabamos de señalar tiene especial relevancia, además, para entender cómo sucesos ocurridos a una edad muy temprana, antes de los 2 o 3 años, puedan tener una especial significación en la conducta futura del individuo sin que ello se guarde un recuerdo o memoria consciente escondida entre los entresijos del cerebro, y es que las áreas del cerebro que registran todo acontecimiento consciente no se desarrollan de modo completo hasta casi 2 años de edad. Esto último justifica que nadie guarde recuerdo de lo sucedido en su vida antes de esa edad. Sin embargo, nuestro cerebro sí registra esos acontecimientos y en forma de memoria inconsciente, y del mismo modo puede expresarlo, por ejemplo, en forma de fobias. Memoria significaba cambios en la unión o conexión entre neuronas. Esa parte de contacto se llama sinapsis, precisamente cambios morfológicos de la sinapsis. Como resultado de procesos de aprendizaje y memoria se han observado en el hipocampo. En términos neurobiológicos se expresan en que una sinapsis que se usa repetidamente se repite el aprendido, se hace más eficaz, es decir, el umbral de estimulación para que la señal se transmita de una neurona a otra se hace mejor y necesita de estímulos cada vez menores para alcanzar una determinada respuesta. La neurona, a través de los cambios sinápticos, recuerda lo sucedido. Esta es probablemente la memoria, es decir, un cambio físico entre neuronas que puede ser permanente y que puede ser activado, evocado y por tanto rememorado. Hoy sabemos además que estos cambios ocurren a nivel de microestructura neuronal, y de modo que la actividad cinética da lugar a un crecimiento por sus efectos sobre la síntesis de ARN, por tanto sobre las proteínas y otras macromoléculas. En efecto, no solo esta sinapsis cambian su morfología, sino también los mecanismos genéticos que dan lugar a tales cambios bioquímicos, morfológicos, anatómicos y funcionales. Un fenómeno neuronal encontrado en el hipocampo que se ha denominado potenciación a largo plazo y del que conocen los mecanismos genéticos y moleculares, se ha postulado como evidencia de que las neuronas pueden recordar los estímulos que reciben. La más simple interpretación de todo lo que acabamos de señalar es que la formación de la memoria ocurre debido a que un conjunto de sinapsis en un determinado circuito neuronal responde a una experiencia o aprendizaje relevante con una cascada de procesos moleculares, y que, comenzando con cambios sinápticos transitorios, culmina en la síntesis de novo de macromoléculas que, insertadas en los terminales sinápticos, cambian el número y la fuerza de esta sinapsis, variando sus propiedades de señalización y formando con ello representaciones de la experiencia. Y pues bien, todos estos conocimientos deberían llevarlos eventualmente a encontrar métodos capaces de hacer más efectivos los procesos de memoria de un niño. A ver, y de ello, aun cuando no vinculado directamente con lo descrito sobre las bases moleculares de la memoria, se está haciendo eco la psicología cognitiva, que trabaja en crear diseños, ambientes que faciliten y potencien la memoria en el contexto del colegio en particular. Y es que en el colegio y en la interacción social con otros niños, donde se ejercitan las capacidades cognitivas requeridas para el aprendizaje de las nuevas asociaciones, interacciones de redes neuronales que maduran y se desarrollan luego a lo largo de toda la vida de las personas. Parece evidente que la grabación, retención, recuperación y evocación de sucesos y hechos a edades tempranas conforman las bases y facilita después la adquisición de nuevas habilidades. Esto es muy interesante. Es muy interesante. De ahí lo importante de diseños experimentales que permitan conocer los mecanismos
y las posibilidades de modificar y cambiar lo que se aprende, y memoriza temprano y proveer con ello nuevas ideas relevantes para la educación. Diseños que deberían ser diferentes para el estudio de las distintas etapas del arco vital humano. Un tema muy interesante. Así vamos con el capítulo número 11, individualidad y funciones sociales complejas. Me parece un capítulo muy interesante. Veremos de qué trata. La adquisición de conocimiento abstracto es, sin duda, una de las funciones más complejas desarrolladas en el cerebro humano. Aprender en el colegio, en la universidad, perdón, perdón, o simplemente aprender entendiendo una conferencia un día cualquiera en alguna parte es una tarea muy complicada que requiere tiempo atencional. Hay que atender. Atender en una clase requiere atar ese tiempo a la clase e ir realizando conexiones y relaciones del aprendido y depositarlo todo ordenadamente en la memoria. Junto a esto hay algunos otros requerimientos, como soporte emocional, que de alguna manera, quizás de modo adelantado e inconsciente, permite esperar un aplauso o reconocimiento por aquello que se ha aprendido, sea sobre lo nuevo escuchado en la clase, el éxito en los exámenes, el éxito social y desde luego en los niños el aplauso de los padres cuando regresan a casa y traen el dibujo o redacción realizada y les cuentan todos los aconteceres de ese día en el colegio, ¿no? Estas funciones son difíciles pues requieren no solo avivación de los procesos de aprendizaje y memoria, perdón, sino también la inhibición mental de todos aquellos pensamientos o emociones que saltan constantemente en la mente y la distraen. De hecho, se estima que para una buena concentración atencional tenemos que, de modo temporal, inhibir el 99% de todo aquello que normalmente pensamos, wow, o entra en nuestro cerebro y solo prestar atención al 1% de ello. Sí, está muy interesante. Y aún así, ese 1% cambia con las circunstancias. Pues bien, estos procesos inhibitorios de tanta importancia en cualquier función educativa ejecutiva, perdón, residen sobre todo en circuitos neuronales de la corteza prefrontal, como ya hemos señalado. Su desarrollo se encuentra alrededor de los 6 años de edad. De modo más formal, estas funciones complejas se han definido como aquellas capacidades que permiten a una persona llevar a cabo con éxito una conducta con un propósito determinado. Y es lo que sucede máximamente en adultos. Y en ellos estas funciones se expresan en planificar y perseguir un objetivo concreto. Y con esto y esto lleva implícito el desarrollo de las conductas en las que participan el control emocional, la aceptación de valores y el respeto a las normas. Interesante. Y en definitiva, realizar con éxito una conducta social correcta. Mm. Por esto, estas funciones se conocen también como funciones de autocontrol o control cognitivo de uno mismo. Es decir, en esencia son conductas que refieren a toda aquella actividad cerebral que implica lo que entendemos por ética. Hoy sabemos que en gran medida todo ello depende de recibir una sólida educación, del funcionamiento correcto de diferentes áreas de la corteza prefrontal. Precisamente por eso una buena educación desde el mismo nacimiento y que ya se exprese y se refuerce en el colegio puede predecir las cualidades intelectuales y morales de un niño para cuando sea adulto, es decir, predecir el posible éxito o fracaso social de ese niño. Mm. Como acabo de señalar, el desarrollo de estas funciones de conductas complejas y aun cuando bien pudieran tener una disposición marcada genéticamente en algunos niños, se aprende ya en los primeros años en el entorno familiar y desde luego en el colegio. Deje que les ponga un ejemplo sencillo, que revela como la capacidad de un control.
de autocontrol que es predictiva. Ya existe en los niños, ya habla de un posible éxito social futuro. A un grupo de niños a los que se le dijo que podían coger caramelos del montón que se puso a su alcance, se le dieron dos posibilidades. Una, que podían coger un caramelo inmediato y otra, que si eran pacientes y aguardaban que volviera el profesor que iba a salir de clase, podían coger dos caramelos en vez de uno. Unos niños, la mayoría, prefirieron coger el caramelo inmediato. Otros, la minoría, abordaron el regreso del profesor, en cuyo caso obtuvieron dos caramelos prometidos. Quizás lo más interesante de este estudio fue que años más tarde, cuando estos niños se hicieron adultos, se analizó su personalidad y se encontró que los del grupo que habían escogido la recompensa inmediata, un caramelo, eran más impulsivos y viscerales a los que prefirieron esperar dos caramelos y que eran más tranquilos, pensativos y calculadores. Existen otros estudios que refuerzan cuanto acabo de señalar. Por ejemplo, en uno de ellos se siguió a 1000 personas desde el nacimiento. ¡Wow! Hasta los 32 años y se mostró que los niños cuyos padres y maestros clasificaron ya entonces de poseer un autocontrol, luego resultaron ser los que en porcentaje menos abandonaron los estudios en la escuela secundaria. Esto confirma de otra manera lo señalado anteriormente y sería indicativo del valor de estas funciones ejecutivas como instrumento predictivo de rendimiento académico sostenido. Muy bien, interesante. Y en consecuencia nos habla de la enorme relevancia que tiene adquirir de modo correcto y desde muy temprano, estas funciones complejas y que hemos llamado funciones ejecutivas. Y desde ya hace algún tiempo se empieza a reconocer que al igual que lo es la familia, el colegio y la escuela son instituciones de por sí importantes más allá de lo que se enseña en ellas, aun cuando este último también sea importante, obviamente. En la escuela se aprende no solo a leer, a escribir y a hacer cálculo y matemáticas, sino a convivir y a vivir temprano en sociedad y sacar con ello otros aprendizajes que son los que permiten luego una buena adaptación social. Y por eso se dice que la función de las escuelas no solo es instructiva, sino educativa. Aprender, memorizar y relacionarse con los demás es adquirir capacidades y habilidades que sirvan dentro y fuera del colegio. Aprender en la escuela es como adquirir una fluidez en la cadena de pensamientos y emociones que nos conducen a la toma final de la decisión social y que nos conducen a controlar nuestras conductas y acciones, a controlar nuestras respuestas emocionales, que en definitiva refieren a esas funciones ejecutivas del control de uno mismo, o si se quiere, a tener un control sobre lo que se piensa, se siente y se hace. Estudios recientes muestran que aprender los fundamentos básicos de leer, escribir y hacer cuentas no es lo mismo hacerlo en el contexto de una escuela que fuera de ella, y que solo unos pocos años de asistir al colegio marcan una diferencia con otros niños que no lo han hecho nunca. Aún habiendo aprendido aún habiendo aprendido a leer y escribir y hacer matemáticas en casa con la madre o con un maestro particular. Parece muy claro que aquellos aspectos básicos de la conducta y que la memoria de trabajo, la inhibición de la impulsividad y el cambio constante del foco de atención, así como la toma de decisiones y la solución de problemas nuevos, se potencian de modo significativo con la exposición de los niños a la educación formal, maestros, otros niños, en las reglas de comportamiento, de manera que en el colegio se convierta así en una institución como un ambiente especial, independiente y que de alguna forma se separa del propio proceso de aprendizaje y que tiene efectos neurocognitivos en el niño. A todo lo dicho se añade que en el colegio se aprende a planificar, organizar y clasificar conocimientos en cooperación con los demás. Se aprende lo que es a desarrollar, ¿no?, una memoria de trabajo que ya hemos señalado y a integrar en la memoria las experiencias nuevas con las experiencias previas del niño y adquirir habilidades para el desarrollo normal de la conducta y que bajo esa constante toma de decisiones se dirige a la consecución de objetivos concretos y específicos. Todo ello suma a esas funciones que hemos referido como funciones ejecutivas y de autocontrol, añadido a todo aquello
Estudios recientes hechos con resonancia magnética funcional han revelado que la escolarización produce cambios específicos en varias estructuras de la corteza cerebral. Un estudio concreto, por ejemplo, ha mostrado claras diferencias en el volumen del cuerpo calloso, esa banda de fibras que conectan ambos hemisferios, particularmente en las zonas de conexión de las cortezas parietales, de modo que la escolarización ha dado lugar a un fenómeno, positivo sin precedentes para el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy sabemos que estas capacidades ejecutivas tienen un pico de desarrollo en los niños desde los 3 hasta los 6 años. Muy importante, ¿no? U 8 años, un periodo generalmente marcado por la transición entre la entrada al colegio, la enseñanza preescolar, que es muy importante, y en el seno de la familia, a las enseñanzas ya regladas, periodo y colegio. Como ya hemos visto que permiten detectar capacidades y déficits en el desarrollo de estas funciones complejas, hay un método que se utiliza para medir estas funciones ejecutivas, el DCCS. English, a ver. Dimensional Change Card Sort. International. En él, la tarea, ojalá no lo lean, que requiere que de un montón de cartas los niños escojan una serie de ellas de acuerdo a una determinada característica, sea por ejemplo de color, el color, y después mientras la seleccionan y en un momento se les pide a los niños que cambien la estrategia y cada vez que lo hagan, eligiendo según otras características, añadir ese color, por ejemplo, una cierta forma de la carta. Pues bien, en este estudio se comprobó que existen dos grupos de niños diferentes y bien definidos. Aquellos que son capaces de cambiar sin problemas y de solo escoger acorde a una característica hacerlo con dos, y aquellos otros que mostraron dificultad y lo hicieron muy despacio o se equivocaron más cuando cambiaron a elegir siguiendo dos características. El seguimiento de estos niños a los pocos años sugirió que quienes cambiaron la estrategia con facilidad y sin errores presentaban más capacidad para desarrollar funciones ejecutivas, las que requieren cambios, decisiones constantes y también desarrollar una facilidad en el proceso de aprendizaje. Frente a estos últimos, los niños que cometieron errores fueron más lentos, mostraron más deficiencias en el desarrollo de la tarea ejecutiva, que se ha especulado en los hallazgos podrían conducir a diseñar tratamientos conductuales tempranos para mejorar las destrezas de estos niños. Otro estudio interesante que indirectamente ilustra los efectos de la educación emocional y la interacción social de los niños en el colegio es el que se hizo con niños de 8 años que estaban internados en un orfanato en Bucarest, Rumania. Este estudio contó con dos grupos de niños. Primero, aquellos que se puso un programa de ayuda emocional intensa, afecto y empatía. Y el segundo no. El estudio señaló un tercer grupo de niños de la misma edad, no pertenecientes al orfanato y que seguían sus enseñanzas regladas en el colegio. Pasado el tiempo del programa de tratamiento, todos los niños realizaron un test muy sencillo consistente en sentarse durante un panel que contenía dos pequeñas ventanas iluminadas con luz neutra y un botón. La tarea consistía en apretar el botón situado en la parte delante de ellos, en el panel delante de ellos, cada vez que la luz de una de las ventanas se encendía de color verde, pero no hacerlo así. Paralelamente a la luz verde se encendía una luz roja en otra ventanita. Esta es la tarea que requiere atención constante y sostenida también de ejecutar o inhibir una conducta, funciones intrínsecas de todas las funciones ejecutivas. Tanto los niños pertenecientes al grupo del orfanato que habían seguido el programa de ayuda como los niños del grupo control escolarizados mostraron una mejor atención sostenida, cometieron errores y utilizaron tiempos más cortos que los segundos y los que no recibieron el programa de ayuda. Este estudio mostró primero que los niños deprivados de afecto presentan déficits en la adquisición normal de funciones ejecutivas y segundo, también mostró que una intervención temprana de afecto puede paliar estos efectos. Otro buen instrumento para potenciar el aprendizaje de estas funciones complejas parece ser el lenguaje y el aprendizaje de varias lenguas.
Hacia el año de edad, entre los 10 y 12 años, un niño bilingüe educado en una familia donde, por ejemplo, el padre le habla inglés y la madre en español, ya es capaz de discriminar entre los sonidos de las palabras primarias en cada uno de los idiomas. Lo interesante es que el niño que aprende simultáneamente dos lenguas desde el nacimiento, estas quedan en su cerebro en circuitos neuronales separados. A través del aprendizaje y del trasvase que se realiza entre uno y otro reservorio del niño, tiene ventajas cognitivas y también reservas cognitivas que le servirán para ser utilizadas a lo largo de su vida, incluso hasta su vejez. Curiosamente, estas ventajas no solo se expresan en el retraso de aparición de las demencias o cuando llegan a la vejez, sino cuando son niños. Este bilingüismo le permite desarrollar capacidades ejecutivas más potentes que los niños que solo hablan un idioma. En efecto, los niños o adultos que hablan una sola lengua, cuando escuchan una palabra, solo necesitan compararla con el único almacén de palabras que poseen y las reglas que gobiernan su significado, o cuando pronuncian ellos mismos una palabra, solo necesitan extraerla de ese único almacén de palabras que poseen. Por contrario, una persona que habla 5 idiomas, cuando participa en una conversación con otras 5 personas en la que cada una de ellas solo habla uno de sus idiomas en la conversación, tiene que saltar constantemente de una lengua a otra, es decir, elegir, decidir de forma consciente. Esto conlleva utilizar y ejercitar de momento los procesos inhibitorios de los que hemos hablado y que tienen tanta relevancia en las funciones ejecutivas. Y todo esto todavía más relevante, los niños bilingües o trilingües presentan ventajas que les ayudan, facilitan su proceso de aprendizaje. Muchos estudios demuestran estas ventanas. Por ejemplo, un grupo de niños bilingües y monolingües que les muestran una serie de cartas una tras otra que presentan una figura, están coloreadas con rojo con azul o tienen o no representado una estrella. Si la carta que se les enseña tiene una estrella, los niños deben escoger y diferenciar la carta por el color rojo azul, y si la carta no tiene estrella deben escoger y diferenciar las cartas por la figura. El estudio demuestra que los niños, tanto monolingües como bilingües, obtienen los mismos resultados si esa regla se mantiene durante todo el experimento. Por ejemplo, escoger por el color si la carta tiene una estrella, pero si las reglas cambian, por ejemplo, escoger el mismo pero cambiando el significado de la estrella, de modo que ahora con la estrella deben escoger por el dibujo y sin la estrella por el color. Los bilingües lo hacen mucho mejor y cometen menos errores, es decir, ante la toma de decisiones espontáneas y consecuente inhibición de otras. El niño bilingüe demuestra son más eficaces y hoy se piensa que estas capacidades se extienden a todo el proceso cognitivo que requieren las funciones ejecutivas en general. Es decir, que en la vida real las personas que hablan varios idiomas toman decisiones más rápidamente y con ellos menos errores que las monolingües. Sin duda, todo esto conforma de modo decisivo la construcción individual, personal y diferenciada de cada uno. Muy interesante, la verdad. Ya vamos con el último capítulo de este video. Capítulo número 12, repitiendo y equivocándose. Cómo enseñar y aprender mejor. El hilo que cosa las ideas nacidas bajo el foco de luz que llamamos atención crea conocimiento. Eso es aprender, grabar lo aprendido es memorizar, pero memorizar bien y aún aprender bien requiere que la repetición de lo que se aprende, y con ello también se corrige, rectifica todo aquello que se aprendió, y por ello lo sabe cualquier estudiante, y eso lo sabe cualquier estudiante. Y es que cualquier aprendizaje nuevo solo se ancla en memoria firme y consolidada. Muchas horas después, con el consecuente refuerzo de las redes neuronales que dan base a la memoria. Esta repetición tiene fundamento neurobiológico en lo que conocemos el hipocampo, sede principal de las memorias explícitas. En las memorias del hipocampo, este fenómeno del que ya hemos hablado, como potenciación a lo largo, y que consiste en que la repetición de un estímulo eléctrico logra producir cambios neuronales duraderos en la sinapsis de sus neuronas, cambios que se piensan son de alguna manera el recuerdo neuronal de lo ocurrido. Pues bien, hoy sabemos que ciertos neurotransmisores como el glutamato o el ion calcio son fundamentales para produzcan la sinapsis y permanezcan en ella largo tiempo.
Pero volvamos a la repetición del fenómeno conductual y cognitivo. Repetir requiere decidir, reevaluar y hasta equivocarse en el proceso de aprendizaje. De hecho, habría que considerar la equivocación y el error como eventos intrínsecos del propio proceso de aprendizaje de memoria. Cuando mencioné la jirafa entrando en el aula y captando la atención de los alumnos, podríamos pensar que en ese evento producido solo una vez en la vida, esos alumnos se recordaría toda su vida, pero no es así. Para que verdaderamente se recuerde bien un suceso, cualquiera de este sea, se ha de repetir muchas veces, y no desde luego con la repetición física de lo ocurrido, pero sí mentalmente. Y es que si el supuesto de la jirafa ocurriera, todos sabemos que lo repetiríamos verbalmente cientos o miles de veces al contárselo a todo el mundo. Y eso es lo que hace que se grabe con solidez. El cerebro pues necesita repetición de todo aquello que se aprende y recordar de modo importante. Solo con la repetición se puede memorizar bien después y todavía quizá el resto de la vida. Todo lo dicho sería la relación a lo perceptivo sensorial y a ese aprendizaje explícito que es la visión de la jirafa, pero algo igual ocurre con el aprendizaje implícito, si nomás todo el mundo recuerda cómo aprendió a montar bicicleta y la repetición constante reiterada en este proceso. Y a nivel coloquial, todo lo hemos escuchado de nuestros padres muchas veces. Por ejemplo, cuando niños se les enseña algo manual y en apariencia lo aprendido, el padre trata de repetirlo una vez más para dejarlo bien claro, pero en renglón seguido y del modo espontáneo, el niño exclama, déjame ahora hacerlo a mí. Es decir, déjame ahora que yo lo repita y me equivoque solo, porque es con la repetición hecha por el niño mismo y la rectificación de los errores cometidos como se experimenta una reacción emocional. Aquella recompensa y el placer con ella se sedienta con solidez en la memoria. Lo que se ha aprendido y que permítanme decirlo otra vez, equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Todo esto se puede observar en el niño cuando juega y el lapsus de tiempos diferentes repite constantemente lo que está haciendo. No, desde luego a través de una repetición auténtica y automática, sino de manera que podríamos llamar complementaria, esto es desde perspectivas diferentes, pero conducentes a resolver el problema. El niño durante el juego tratando de alcanzar los mismos fines, como ensamblar piezas de un juguete, lo repite tratando de conjuntar estas presas, las mismas o diferentes, y en tiempos y secuencias distintos. Eso es lo que hace con la satisfacción final, el logro emocional que proporciona en este caso de sablaje de juguetes se grabe más sólidamente en un cerebro, y algo similar ocurre por supuesto más tarde en el estudio del alumno adolescente y universitario en el proceso de razonamiento y aprendizaje de nuevas ideas o conceptos, o en el aprendizaje de matemáticas o las funciones ejecutivas. En definitiva, aprender bien y guardar memoria de esas asociaciones para luego poder evocarlas y de verdad sirvan para construir conocimiento y memorizarlo, requiere repetición constante de aquello que se aprende, unido a ese comportamiento emocional de la experiencia. Y de esto sacamos también lección provechosa quienes enseñamos. Yo personalmente cuando doy clase en la universidad saco ventaja de todo esto cuando acabo de preguntar, y he comprobado que los estudiantes que para el estudiante es de gran valor lo que yo llamo repetición convergente, es decir, reiterar una serie de conceptos básicos o relevantes de la perspectiva con ejemplos diferentes a lo largo de una clase. Está claro que repetir constantemente lo mismo a los estudiantes sin tener en cuenta el impacto de esto sobre las motivaciones negativas, y de ahí la importancia del significado emocional cuando se insiste en un mismo concepto. Es esta, esta es pues la idea, es decir, arropar o unir los conceptos difíciles con significados emocionales que deben ser diferentes a cada uno de esas dos o tres repeticiones de razonamiento difícil que queremos que aprenda y memorice el alumno. Es más, y esto es interesante, el beneficio de la repetición no recae en el que aprende, sino también en el que enseña.
Y esto último se recuerda a Cicerón cuando escribió aquello de que para aprender bien había que enseñar. Precisamente quienes enseñamos nos damos cuenta del valor de este acerto. Y es que en efecto cuando uno enseña algo que previamente estudiado se da cuenta de los errores que ha cometido durante el aprendizaje de aquello que creía sólido y bien aprendido. Uno estudia y se equivoca, y repite y consulta varias fuentes y contrasta y luego se vuelve a equivocar en detalles y después afina con más estudios. Pero este finalmente más tarde en la exposición pública ante los alumnos cuando se tiene la experiencia de haber dejado algún cabo suelto en el hilo de esa comprensión del tema y ese momento durante el discurso de razonamiento cuando se da cuenta de aquello no estaba del todo bien hilado y tras la clase corrige las lagunas y rectifica. E insisto, esa repetición reporta un beneficio doble, pues lo obtiene el profesor tanto para sí mismo como para los alumnos. Muy interesante, ¿no? Y algo más sobre aprender y repetir lo aprendido y ese algo más refiere al sueño. Muchos datos aportan la importancia del sueño en la consolidación de la memoria, pues también hay aquí durante el sueño repetir lo aprendido es importante y hay experimentos curiosos realizados en el cerebro de los pájaros, pájaros, y en particular de los pájaros cantores, que abalanzan esta importancia de la repetición. Cuando durante el sueño de estos pájaros se registra la actividad eléctrica de una sola neurona localizada en las áreas cerebrales que son importantes para el aprendizaje de las canciones, el patrón de actividad que se registra es muy parecido al registrado cuando el pájaro está aprendiendo a cantar, algo así como si el pájaro durante el sueño estuviera repitiendo y entrenando aquella canción. Esto nos lleva a la idea intelectual más actual, perdón, más aceptada de que durante el sueño el cerebro trabaja para cimentar, construir en bioquímica y anatomía aquello que se aprendió durante el día y que es importante para el individuo. Para terminar, quisiera reforzar la importancia de este capítulo en relación con área cerebral como la corteza motora suplementaria y su papel en la repetición mental de estos actos motores previamente muy bien aprendidos. Hay un ejemplo que creo que ilustra cuando digo, y además todo el mundo conoce, y me refiero a esos atletas de salto de altura que mucha gente ha visto antes de cada salto, cierran los ojos y repiten mentalmente la secuencia, cada paso antes del salto y el salto mismo. Pues bien, precisamente en ese proceso repetitivo es donde se desempeña un papel fundamental esa área motora suplementaria que acabo de mencionar. Hay muchos experimentos que muestran la importancia de la repetición mental y no tanto para la realización del acto motor, sino también para el afianzamiento emocional del éxito del salto. Sin dudar, es un capítulo muy interesante. Bueno, hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias por escuchar y tengan una linda noche. Hasta el próximo mes. Bye bye.